importante para pensar una Argentina más allá. Vamos rápido a la presentación. Estos son datos bastante conocidos. Como bien decía Diego en la nota que escribimos con Gabriel, la Argentina viene en una especie de montaña rusa con subidas y bajadas a nivel del PIB. Si vemos de 2012 a 2019, son más los años de caída que los años de crecimiento, pero la industria, que lo ven ahí en color azul, el PIB total está en color celeste, la industria lo sufre aún más. ¿Y cuál es la cuenta, digamos, más allá de, bueno, este año crecimos un 2%, este año caímos un 3, un 2, un 3, cuál es la cuenta final que tenemos para cuando termine este año en 3 meses más? Que vamos a haber perdido un 2,3% nuestro producto con respecto a 2011 y la industria un 15%. Si es en términos per cápita, vamos a haber producido un 8% menos de lo que hacíamos hace 9 años, con lo cual, digamos que el diagnóstico de década perdida es válido y, como decía Diego anteriormente, en la década del 80 fue una década perdida para la región, esta década no es perdida para la región. Pasando esto, obviamente, ¿cuál es el impacto de toda esta cuestión, esta volatilidad económica? Bueno, básicamente va por varios lados. Primero, pérdida de puestos de trabajo asalariados en industria. Se han perdido, fíjense, eso se ve de 2009 a 2019, y básicamente vamos a terminar 2019 con menor plantel de trabajadores. El año pasado terminamos en cifras similares a las que habíamos terminado en 2009. El año donde empezó el cierto repunte, llegando a un pico en 2013 y 2015 como último año de cierto volumen de crecimiento. Básicamente 140.000 puestos de trabajo menos en industria, que es un sector que tiene más formalidad y paga más que el resto de los sectores, con lo cual eso es un tema importante a corregir. Entonces el resultado no que se observa en el mercado de trabajo. Y en el mercado y a nivel de empresas, esto quiero ir bien rápido, quería decir esta cuestión nada más. Vamos a ver que en 2011 teníamos 59.000 empresas industriales, estimamos llegar a 2019 con casi 54.000. ¿Y por qué voy a esto? Porque no hay desarrollo posible y desarrollo industrial posible sin que haya empresas. Entonces, cuando desaparecen firmas, más allá de que obviamente dentro del propio proceso de la actividad económica hay empresas que crecen, hay empresas que surgen y empresas que desaparecen, lo importante es que en el neto vayan creciendo y también que se vayan consolidando las empresas de todo tipo y tamaño, y también que puedan tener aspiraciones a crecer. ¿Por qué la industria es un importante integrador social? Digamos, ¿por qué la industria con respecto a otros sectores? Básicamente porque el aporte al empleo y a la masa salarial es más grande que otros sectores. Se ve ahí el tamaño de las pelotas que se observa ahí, es lo que representa como participación en el empleo. En el eje vertical se ve la remuneración promedio de 2011-2018 para evitar los avatares, y en 2011-2018 en el eje X horizontal se ve la participación en el empleo. Y lo que tenemos es que la industria es un sector que aporta más que el promedio en participación en el empleo, y también la remuneración promedio que paga está un 30% por arriba. Nuestro documento se llama Exportar más y mejor, si bien obviamente el mercado interno es muy importante por todo lo que mencionó Diego anteriormente, tanto para descargar costos fijos como para tener un volumen importante, y obviamente por el mejor nivel de vida de los propios habitantes, que a la larga es el objetivo máximo de todo tipo de política económica. Pero la verdad es que llegamos a un récord de exportaciones totales en 2011 y hemos perdido casi 20.000 millones de dólares de exportaciones. En particular, ¿cuáles fueron las que más perdieron? Bueno, las exportaciones de manufactura de origen industrial. Obviamente acá no vamos a desconocer el efecto de la caída de Brasil en estos años, que ha afectado fuertemente, y no solo al sector automotriz como sector más exportador de Brasil, sino a gran parte de los sectores. Pero también las MOA, las manufacturas de origen agropecuario, obviamente alimentos elaborados y demás, han caído entre 2011 y 2019, menos que proporcionalmente, pero han caído un 6% en cantidades y en valor, porque han perdido, porque su precio ha crecido menos que proporcionalmente.
un 17%, y las MOI casi un 30% y un 25% respectivamente. ¿A qué llevó esto? Básicamente, ¿cuál es la vinculación? Bueno, algunos festejaban llegar a un fin de la restricción externa. En un momento, la verdad que la restricción externa, lamentablemente en Argentina, a veces se transforma un poco en la restricción eterna. Es bastante triste, pero es la realidad, y como nosotros tenemos ese diagnóstico, es que creemos que hay que superarla. Fíjense, en 2018 llegamos a un 5,3% de déficit en la cuenta corriente, esto es incluyendo bienes y servicios, pero recuerden que, fíjense el valor de 2011, estábamos peor, digamos, en 2011 y 2018 el PIB era el mismo, no así la industria. La caída que se observa en este último año es lo que termina de explicar esa caída del 2,3%. Con un nivel similar de producto, teníamos un déficit en cuenta corriente muy superior, unos 4 puntos por arriba, con lo cual estábamos exportando menos, importando más, y con un nivel de producto similar. Eso evidentemente detonó un esquema insostenible, y la verdad es que esas cosas, cuando no están bien manejadas, administradas y comprendidas, terminan siendo muy, muy dificultoso para lo que es la estructura productiva argentina e industrial en particular. Quiero explicar esto un minutito. Hay un gran tema con el déficit de manufactura de origen industrial, que nosotros venimos machacando y hemos hecho informes en el pasado, y que, como todo en Argentina, o muchas cosas, se termina tomando el título y se termina simplificando y sobresimplificando, y en este caso por gente con educación universitaria. O sea, no es que lo simplifica, no quiero decir doña Rosa, pero bueno, se entiende más fácil. Básicamente, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tuvimos en 2011, poniendo 2011 como año récord, un déficit en manufactura de origen industrial de más de 31.000 millones de dólares. Pero ese déficit era explicado por, no era que era todo importaciones, era 60.000 millones de dólares de importaciones de producto de origen industrial, pero casi 30.000 millones de dólares de exportaciones de origen industrial. Ahora bien, ¿qué compone las importaciones MOI? ¿Las compone solamente la industria? No. Utilizando la matriz insumo-producto, en este caso la matriz de la OECD, que Argentina es una matriz bastante actualizada, no así la que está actualmente en Argentina, a nivel INDEC. Esperemos que eso cambie, pero de esos 60.000 millones de dólares, la explicación viene 16.000 millones de dólares, fíjense en celeste, ahí, o azul, según como lo vean. Yo lo vi en celeste, ustedes solamente lo ven en azul. Lo explican, la industria en sí misma, o sea, todos los bienes que la industria aquí mismo no produce, o bien están compitiendo, pero que entran al país, esos son 16.000 millones de dólares. Viene de capital, que acá entran todos los sectores, es el anteúltimo, que son 15.000, casi 16.000 millones de dólares, de todos los sectores. Acá eso no se puede descomponer, pero también obviamente los bienes de consumo, cuando, ya sea, por ejemplo, cuando compramos un auto importado, en este caso, lo veo a Fernando, ese auto totalmente importado son 12.500 millones de dólares, todos los volúmenes importados representan eso. Pero también los servicios y la administración pública, aquí está lo que es inversión pública, lo que es defensa, lo que es en sí mismo lo propio que demanda la actividad pública, demanda más de 7.000 millones de dólares. Ahí el tema competencial es importante para ir revirtiendo un poquito eso, pero también la construcción, actividad no transable por excelencia, demanda casi 4.000 millones de dólares. Incluso el agro y la minería termina demandando esa cantidad de dólares, con lo cual de productos de origen industrial siempre. Esto lo decimos bastante seguido. La importancia de la industria en claves representa casi un 20% del producto, 15% si lo vemos en precios corrientes, porque los precios de los productos industriales han tendido a bajar más que proporcionalmente el resto de la economía. Aporta más a la recaudación nacional, más que proporcionalmente, fíjense, 10 puntos porcentuales más. Esto quiere decir que el aparato tributario está particularmente apoyado sobre el entramado industrial. Sobre la masa salarial aporta un 22%, es menos el empleo, pero como hay salarios mayores, es más que proporcionalmente. Lo que dijimos antes, más del 50% de las exportaciones son industriales, y también en innovación y desarrollo es un 57%.
Y ahora, esta última filmina, y con esto termino y cedo el paso a mis compañeros de panel. Básicamente, ¿por qué creemos que la industria es parte de la solución a los desafíos estructurales del país? Básicamente es un círculo virtuoso que genera empleo, tanto directo, con baja informalidad y mayores salarios, como empleo indirecto, por los distintos eslabonamientos que va generando. Esto obviamente no excluye a lo que son los servicios vinculados, a lo que es la producción primaria, sino al comercio, es algo totalmente integrado. Obviamente el ahorro de divisas, lo que quisimos decir antes es, cuanto más exportemos, más vamos a ahorrar en divisas y a su vez podemos competir realizando productos que hagan reducir la demanda de bienes finales y también de intermedios. Lo que dijimos antes, mayor inversión y aplicación en innovación y desarrollo y un mayor valor agregado, cuanto más eslabones se le agrega a la cadena, siempre, incluso obviamente agregando con marca, alimentos con marca y demás cuestiones, es más positivo. Y obviamente lo que dijimos antes, el mayor nivel de formalización genera más volumen de recaudación. Pero ¿qué es lo importante? Y esto es lo que va a hablar en el panel más adelante. Ok, todo esto todos lo sabemos, es muy lindo, pero es importante cuidar la competitividad, el acceso al financiamiento, manejar todas las cuestiones de la política arancelaria, la política cambiaria, los temas tributarios y también incentivos a la innovación en I+D. Esto es importante para generar este círculo virtuoso que derrama sobre el entramado productivo. Así que bueno, sin más, eso era un poco lo que queríamos exponer, esto de importancia de la industria. Cedo mi palabra a Gabriel. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos y todas. Me sumo a los agradecimientos y a la celebración de hacerse el espacio para pensar un poco una política productiva, para torcer un poco esta realidad que venían contando Diego y Pablo. Voy a redundar un poquito, pero es importante, veo muchas caras conocidas que vienen a la vida activa diaria de los departamentos, pero hay gente que por ahí no conoce cómo funciona en la diaria el trabajo para llegar a este documento. En el panel de apertura hablaban de 500 personas trabajando. A los departamentos que tiene la UIA, que son de política tributaria, de comercio, de pyme, de energía, de transporte, vienen los especialistas de cada empresa, de cada cámara, de cada región, gente que conoce el día a día cómo funciona. El valor de este documento es la especificidad que tiene cada uno para diseñar estas medidas. Biotecnólogos, abogados, contadores, economistas, especialistas en finanzas. Realmente cada eje refleja la problemática en toda la profundidad que tiene. Y en ese sentido, realmente valoramos mucho el resultado final, más allá de que es un documento vivo, abierto y sujeto a mejoras y críticas y es parte de un diálogo, pero realmente tiene un contenido y una especificidad en sus propuestas que nos parece muy importante destacar. Yo no tengo esa especificidad, porque los especialistas vienen a los departamentos. Lo que quisiera sí es poner un poco el marco más microeconómico, cuáles son los motores que originan la necesidad de hacer ajustes en muchas de las políticas públicas que proponemos. Y para empezar voy a citar a mi compañero de panel que dijo: cuantas más eslabones en una cadena de valor, esto es más positivo, dijo recién. Habría que ver, depende un poco de la estructura impositiva que tengamos, ¿no? Digamos, uno de los grandes desafíos que hay, y esto lo va a contar mucho mejor que yo Carlos Aveledo en el panel que viene, con las propuestas de reforma tributaria, es, más allá del nivel absoluto que pueda tener en cuanto a carga tributaria de un país, es cuál es ese diseño. Si la estructura de ingresos brutos implica que la puerta de un automóvil que pasa por 2, 3, 4 jurisdicciones tenga un 12% de impuestos, empieza a haber incentivos a tener menos eslabones y no más eslabones. Con lo cual, el debate sobre el diseño excede a la carga final, a los mecanismos de recaudación, a la naturaleza del gasto, que también son parte de esta propuesta. Y en ese sentido, a nosotros nos parece siempre muy importante resaltar un análisis que hicimos sobre la última reforma tributaria, que justamente, más allá de aspectos positivos que se podían resaltar, fue muy poco proclive a generar incentivos al agregado de valor en los sectores transables. La última reforma incluyó una modificación en lo que es el sistema de seguridad social, muchos de los elementos que estaban incluidos en el decreto 814 de 2001, que establecía las alícuotas que pagaba cada empresa. Había una diferencia entre los sectores transables y no transables que favorecía a los transables, y entonces muchos de los servicios y muchas de las actividades que
no compiten directamente con los productos importados en el mercado local ni en el mercado mundial, tenían una carga superior, se unificaron esas alícuotas, se estableció un mínimo no imponible y eso tuvo efectos variados en cada sector. Cuando uno ve en los sectores transables y no transables, la incorporación de un mínimo no imponible para los salarios no sujeto a cargas y contribuciones sociales genera un efecto positivo para todos los sectores. Pero la modificación de alícuotas ya empezó a introducir resultados diferenciales. Los sectores transables que ven incrementado su alícuota, que pasó de un 17 a un 19,5 en el largo del tiempo, empiezan a perder parte de esas mejoras de esa competitividad. El resultado final es una reforma que en este capítulo puntual tuvo un costo aproximado de 1,5 puntos del PBI, con todas las restricciones que venimos observando, genera un impacto menos positivo en el sector más sujeto a la competitividad global. Ahí vemos el punto verde y los valores verdes, el impacto en cada uno, y esto no contempla la modificación quizás más compleja que tuvo, que fue la eliminación de los beneficios regionales que tenía ese decreto. Cuando uno hace este gráfico para muchas localidades de Chaco, Misiones, Corrientes, ya el neto no es ni positivo, es neutro o negativo, con lo cual a la hora de pensar en un país estructurado socialmente, económicamente, con empleo en las localidades y en todo el territorio, ahí hay algunas cuestiones que creemos que hay que revisar y que los incentivos tienen que ser proclives a que, y cito de vuelta, cuantos más eslabones en la cadena, esto sea más positivo. Luego, una vez que uno asume esta estructura tributaria, hay desafíos financieros muy grandes. Esto refleja lo que comentaba el director ejecutivo en el panel anterior. Este es el mapa de la profundidad del sector financiero. Esto es cuánto representa el crédito bancario en función del PBI de cada país. Y vemos a Argentina pintado de rojo como la África subsahariana. Bien mencionaban antes, en términos de desarrollo humano esta no sería nuestra realidad y en términos de un montón de variables tampoco lo sería. Y este es el resultado no necesariamente del funcionamiento del sistema financiero, es la volatilidad macroeconómica que venimos viendo. Yo siempre cuento, ahí me regalaron $1 a los 10 años más o menos, y yo miraba todos los días cuántos australes valía, 7, 11, 15, me ponía muy contento porque cada día sentía que era más rico, no me daba cuenta que no era así. Es muy difícil que yo contribuya a modificar esto con un poco la mentalidad precautoria que uno va generando y los anticuerpos que va generando en cada uno, los vaivenes de una economía que preserva poco el valor de la moneda. Adicionalmente, este es el crédito total, consumo, créditos hipotecarios, las tarjetas de crédito. Al sector productivo va una fracción de esto y a las pymes una fracción de una fracción de esto. Hoy por hoy el crédito de las pymes es menos del 3% del PBI, con los desafíos pyme en términos de coyuntura y con los desafíos bien de corto plazo y en términos de actividad, y los desafíos que también vamos a hacer un poco en términos de transformación digital, incorporación a la revolución 4.0 y mejora de productividad. Lo que veíamos recién era crédito bancario. Uno podría pensar, bueno, quizás tengamos algunos instrumentos que nos permitan complementar esta debilidad del sistema o esta falta de accesibilidad al crédito bancario. Esto es el resultado de un estudio que hicimos con el BID y con el VICE. Es antipática la diapositiva, no se van a ver los números mucho, pero conceptualmente la idea es, en el eje vertical, es cuán conocido es cada instrumento financiero. Le preguntamos a 1.200 pymes si conocían lo que era descontar un cheque en la bolsa, lo que era tener un leasing, ir a un SGR, emitir un ON. Y en el eje horizontal es, bueno, ¿los conoces? ¿Los has usado? ¿Qué nivel de uso tienen cada uno de estos instrumentos? Lo que es descontar cheques tiene un nivel de conocimiento, una de cada 2 empresas conocen, y más allá de que es uno de los instrumentos más extendidos pareciera ser, están entre un 10 y un 15% de utilización. No vamos a mencionar todos, pero básicamente cuando uno se ubica en el cuadrante superior derecho, que es instrumentos conocidos y utilizados, es girar en descubierto, pedir algún crédito de capital de trabajo, ir a descontar un cheque a un banco. Los instrumentos clásicos del día a día de la pyme, como veíamos antes, suelen estar en cabeza del propio dueño, uno de los socios, y que tienen mayor costo financiero, menores plazos. Son realmente instrumentos de la emergencia, de la diaria y no de una mirada a largo plazo. Luego, y aquí sí es donde ya no se ve, pero basta ver los colores en verde, empiezan a aparecer los instrumentos del mercado de capitales, bien cerquita del eje vertical, no los usa casi nadie y los conoce muy poco. Y así podríamos ir con lo que es un leasing,
con lo que son los instrumentos públicos, con lo que son las ANR, los regímenes bonificados. Este documento está a disposición también y tiene información muy rica, pero lo llamativo es, sobre los ejes tenemos concentrados todos los instrumentos. No los conoce nadie, son inaccesibles, requieren garantías, información y gestiones muy difíciles para una pyme, y esta realidad también requiere políticas públicas específicas y segmentadas que son de segundo orden, luego de ordenar la macro, empezar a trabajar para difundir instrumentos. Luego, como decíamos, siguen apareciendo instrumentos financieros siempre concentrados en el mismo cuadrante. Después aparece el largo plazo, ¿no? Después aparecen los desafíos de este nuevo cambio tecnológico, de esta nueva realidad que avanza tan rápido, que a veces parece ciencia ficción, pero es una realidad. Hoy en Argentina hay empresas produciendo lavarropas conectadas por internet con los consumidores. Rafaela imprime en 3D con metales. Hay pymes en Neuquén, en un altillo, siendo proveedores de YPF, monitoreando la operación de Schlumberger. Esto está pasando. Hay un 6% de las empresas en Argentina que, esto es un estudio que hicimos con el BID-INTAL y con el CIPEC, y que trata de caracterizar al sector industrial en términos de su capacidad y su actualidad en cuanto a incorporación tecnológica y sus perspectivas futuras. Lo que vemos que hay un 6% que hemos denominado cóndores, un poco creativamente, que son estas empresas que ya están ahí, para las cuales esta nueva tecnología es una realidad. Son pocas, pero son un norte, lideran el proceso y nos demuestran que esto está sucediendo acá. En el fondo hay casi la mitad de la muestra, casi la mitad de las pymes de Argentina que están realmente alejadas. Desde que empezó este nuevo paradigma tecnológico pasaron 10 años. Surgió en Alemania, un grupo de especialistas empezó a diseñar la política industrial para Alemania y acuñó este término de industria 4.0 o cuarta revolución industrial. En esos 10 años, Argentina tuvo el desempeño que mostraba recién Pablo, más años de caída que de crecimiento, con empresas ocupadas por la coyuntura y no por la transformación estructural, y eso sin duda se ve reflejado en una mitad del entramado productivo rico, dinámico, resiliente, que no logra muchas veces ni conocer los beneficios vinculados a esta transformación, no obstante lo cual todos entienden que es inevitable, no es una opción, no es algo sobre lo cual vamos a elegir. No elegir va a ser elegir de la peor manera, con lo cual eso hay que transformarlo y requiere política de sensibilización, de difusión, de capacitación. Pero como elemento muy positivo hay un grupo intermedio, un 45% de alpinistas que está en tecnología 3, 4.0, que está ahí, que está coqueteando con esto, que lo tiene al alcance de la mano y que muy fuertemente manifiesta que lo que no tiene es financiamiento, que no tiene un marco institucional adecuado, que no logra desarrollar los productos y los procesos y las inversiones que ya tienen en agenda y que también requieren su política específica. Con lo cual acá el desafío es, por un lado, cómo correrse en una coyuntura tan compleja para encarar estas realidades, y por otro lado, cómo encontrar para cada uno de estos grupos una política particular. Este gráfico creo que se va a repetir durante todo el día porque es fantástico, demuestra que esto no pasa por arte de magia, el mundo es muy activo, los principales países tienen políticas, tienen agencias. Ha venido acá la gente de Tecnalia que tiene un eslogan muy ilustrativo de esto, que es transformar la investigación en PBI. Argentina tiene que saber cómo financiar este proceso, cómo hacer que las empresas incorporen tecnología, pero para romper también en parte este dilema entre tecnología, empleo e información, hay que ser capaces de crear tecnología, de desarrollar, de conectar y armar este entramado institucional que mencionaba Diego en el panel anterior. Bueno, la base de estos problemas disparan todas las medidas que, como yo les decía, no voy a comentar, que están estructuradas en los 3 ejes que venimos viendo, que es mejorar los costos y la competitividad sistémica, ser capaces de entrar en esta nueva revolución 4.0 y tener una mirada bien federal, con mucha atención a la pyme, para que nadie quede rezagado, para que este entramado productivo, que tiene una competitividad promedio a nuestra región, siga liderando ese proceso y tenga un diálogo virtuoso con el resto del entramado productivo. La primera dimensión tiene 6 ejes: la reforma tributaria, que la vamos a ver en el panel siguiente, una agenda muy activa en términos de financiamiento, también una agenda de inserción internacional. La inserción internacional es un medio, no es un fin en sí mismo, y para eso también Alejandro Mayoral en el próximo panel nos va a comentar políticas muy específicas al respecto. Tema de transporte y logística, cuál es el diseño de la matriz energética que necesitamos y sus eslabonamientos, que también vendrán en el panel que viene, y la gestión ambiental para tener una industria sustentable y competitiva en todo sentido.
Un segundo eje que busca romper este falso dilema entre tecnología y empleo, a partir de políticas muy activas en términos de tecnología, pero también adecuando las relaciones laborales a este nuevo futuro y siendo muy activo en términos de capacitación e información. Eso lo van a comentar Laura Jiménez y Cecilia Sleiman a continuación. Y por último, una mirada bien pyme y regional, con toda la especificidad del caso y con toda la mayor potencia que necesitan las medidas que tiene todo el documento potenciado para este sector, pero que aparte tiene una agenda específica que también vamos a ver con Martín Raparini en el panel que viene. Bueno, sin más, y vamos de introducción, le cedo la palabra a Laura. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir y a mis compañeros de panel por esta introducción. No sé si se puede mover la diapositiva desde allá. Ahí está. ¿Desde allá? Ok. ¿Me lo pasan desde allá entonces? ¿Sí? Bueno, como decían mis compañeros, la principal causa de que en Argentina no se contrate es la fuerte recesión que está viviendo la industria hoy y la importante capacidad ociosa que tenemos, y hay una serie de problemas productivos que es necesario resolver para poder generar empleo genuino. Ahora, si pensamos en una agenda de transición hacia la industria 4.0, estamos también en presencia de una serie de transiciones vinculadas a las relaciones de trabajo. Una aspiración de transición de una economía más informal a la economía formal, de transición de inserción en el mundo del trabajo y de transición de distintos tipos de trabajo típicos de la economía 2.0, 3.0 a la industria 4.0. Y esto trae una serie de cambios disruptivos en la forma en la que se organiza la producción y se organiza el trabajo, que tiene sus propios ritmos y sus propias características regionales y sectoriales que avanzan en ritmos muy distintos. En este contexto creemos que va a hacer falta garantizar que todas estas transiciones se den con respeto a los derechos de los trabajadores y también en una forma que sea compatible con las empresas sustentables. Tenemos una agenda que va a estar marcada por el diálogo social, donde involucrar a todas las partes que se relacionan en el mundo del trabajo es de suma importancia, y por eso consideramos que la mejor herramienta que tenemos para adecuar las relaciones laborales a las nuevas formas de trabajo que aparecen de la mano de la industria 4.0 es la negociación colectiva. Si ustedes ven el cuadro que aparece ahora, van a ver la evolución de la negociación colectiva por actividad, la anterior, en distintos periodos de la negociación en Argentina. ¿Esto significa que en Argentina no se negocia colectivamente o que se negocia muchísimo menos? No. Significa que la negociación está cambiando. Teníamos un sistema de negociación colectiva que empezó enfocado en la negociación por actividad o por rama de actividad en la industria, y que si yo hoy viera la forma en la que se incrementó la cantidad de convenios que se negocian por año, por rama o por empresa o incluso por establecimiento, esto es mucho más alto. Nos parece que hay que aprovechar esta oportunidad para ajustar los cambios del mundo del trabajo en distintos niveles y tener negociaciones que estén más cercanas a los trabajadores y a las empresas que tienen estas características. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Estas negociaciones van a tener que tener en cuenta una serie de factores que inciden sobre el mundo del trabajo, y el primero de ellos es la realidad de las micropymes y de las economías regionales. Hay algunas cuestiones que son más estructurales y que todavía afectan muy especialmente el trabajo
en las empresas pequeñas y medianas. Una de ellas tiene que ver con el afianzamiento de la implementación de la Ley de Riesgos de Trabajo. Hemos tenido una muy buena experiencia, una adherencia muy grande en las provincias, se ha reducido la siniestralidad en el mundo del trabajo y también se ha reducido la judicialidad asociada a eso. Creemos que hay algunos aspectos que es necesario ajustar y algún mandato pendiente en la ley muy importante que tiene que ver con la creación de cuerpos médicos forenses especializados, profesionales y elegidos por concurso, que regulen sus honorarios en razón de la participación que los profesionales tienen en las causas y no del nivel de incapacidad acordado a los trabajadores. Y también creemos que es necesario repensar el sistema de indemnización y de multas vinculados al trabajo deficientemente registrado. Las sanciones que se establecen en la ley para el trabajo deficientemente registrado son muy altas, no son comparables con nada de lo que hay en la región, y eso incide muy especialmente en el nivel de facturación de una pyme. Lo que significa una de estas multas para una pequeña empresa es exponencialmente mayor a lo que significa para una gran empresa. Y también creemos que hace falta tener herramientas más ágiles que permitan adaptar el trabajo en las pequeñas empresas a los problemas coyunturales. Hoy tenemos muchas empresas que para evitar despidos asignan a sus trabajadores trabajos que son distintos a aquellos para los que fueron contratados y esto puede enmarcarse en una norma que esté diseñada de manera ágil. No sé, por ejemplo, podría permitirse que un trabajador se desempeñe en cargos distintos, en actividades distintas a las de su contrato por un tiempo determinado en el año, previniendo así los despidos en situaciones de crisis. En cuanto a la salud y seguridad en el trabajo, bueno, como había dicho antes, estamos frente a un cambio de paradigma, un enfoque en prevención. Las nuevas tecnologías permiten reducir muchísimo los accidentes, pero también hay que reconocer que tenemos un problema que es multidimensional y que requiere involucrar a los distintos actores que inciden sobre la salud y seguridad en el trabajo. Frente a esto tenemos un proyecto de ley que ha sido trabajado tripartita, casi cuatripartitamente en el Consejo Consultivo Permanente, con representantes del sector sindical, de la Unión de ARTs y del Estado, además del sector empresario, que involucra al sector público en las distintas agencias que se relacionan con la salud y seguridad en el trabajo y que tiene muy buenas iniciativas, y estamos esperando que eso sea efectivamente llevado al Congreso, porque creemos que es una herramienta muy útil para seguir mejorando en este enfoque. Y finalmente, para esta diapositiva, creemos que hace falta repensar los incentivos para la negociación convencional. Las normas que se negocian, que se elaboran participativamente, son mucho más eficientes y son mucho más eficaces, y los convenios colectivos de trabajo tienen esta característica. Y es muy importante que tanto en su interpretación como en el marco normativo que los contiene se respete la voluntad colectiva de las partes que negocian en ellos, y que las partes puedan negociar libremente sobre todos los institutos, porque finalmente cada convenio colectivo de trabajo es un conjunto de negociación y está pensado para cada actividad y es producto de los pesos y contrapesos que tanto los trabajadores como los empleadores han puesto en juego y han evaluado sobre qué es lo que esta industria y ese tipo de trabajadores está necesitando en este momento. Y algo similar sucede con algunos estatutos especiales, como pienso en viajantes de comercio, trabajo a domicilio. Tenemos muchas regulaciones que podrían estar siendo actualizadas. El trabajo a domicilio es un estatuto súper antiguo que hoy podría ser actualizado para incorporar nuevas formas de trabajo que no se relacionan con el trabajo a domicilio de manufactura, para el que estaba, por ejemplo, inicialmente pensado, sino con el software. Y creo que frente a eso tenemos una posibilidad de avanzar en regulaciones para enmarcar las relaciones de trabajo de una manera más justa. Podemos pasar a la próxima diapositiva.
Concretamente hay dos cuestiones que creemos que deben ser reguladas, que es la situación de los trabajos autónomos económicamente dependientes o vinculados y las nuevas formas de organización del trabajo. Hemos trabajado mucho durante todo este año, hay distintas propuestas. La regulación del teletrabajo en Argentina hoy es muy pobre y está bastante desactualizada. Hay una resolución que pide que si uno tiene un trabajador que está trabajando desde su casa, el empresario debe proveerle un matafuegos y una silla ergonómica, lo cual no guarda ninguna relación ni con la realidad ni con cómo sucede el teletrabajo, que muchas veces ni siquiera ocurre en un lugar estable, en la casa de un trabajador, sino que hay lugares de trabajo colectivo donde las personas pueden ir a trabajar. Entonces, como decía, es importante incorporar institutos de la seguridad social que le den seguridad a los trabajadores y que cuiden las relaciones de trabajo, pero sin pretender de las empresas contratistas funciones o tutelas sobre las que realmente no pueden avanzar. Y finalmente, ahora Cecilia va a profundizar más sobre estos conceptos. Creemos que es muy importante promover la formación para el trabajo y la capacitación laboral continua y aceitar el vínculo con las agencias de empleo privadas, que son las que tienen esta especialidad para identificar las habilidades que son requeridas para las nuevas formas de producción y machear estas habilidades con las personas que están buscando trabajo. Con eso, Cecilia. Gracias. Bueno. Sí, es una cuestión de paciencia. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido, por escuchar las presentaciones que nosotros tenemos vinculadas a las cuestiones más técnicas de las propuestas para el periodo que se viene y para los años por venir. Muchas gracias también por las introducciones a mis compañeros de panel que bien presentaron el tema. Desde el Departamento de Educación en la UIA estuvimos trabajando distintas propuestas vinculadas a la formación para el trabajo del futuro, que muchas veces tienen que ver con el sistema educativo en general, pero también tienen que ver con esa intersección que existe entre que los jóvenes terminan la escuela, que terminan su educación obligatoria, en los casos en que efectivamente la terminan también en tiempo y forma, o aquellos a quienes les lleva un tiempo más, y pasan a introducirse en empresas, a pasar a trabajar, a incorporarse al mundo del trabajo. Es en esa transición donde muchas veces las empresas y fundamentalmente las pymes, que son quienes, como mis compañeros comentaban anteriormente, sus dueños y sus gerentes tienen mucha recarga de trabajo, son esas empresas, las pequeñas y medianas, donde más dificultades se encuentran para conseguir los trabajadores con las habilidades que el desarrollo de las tareas requiere. Entonces, en ese espacio que se conforma entre el fin de la escuela obligatoria y el ingreso al mundo del trabajo, existen varios hitos y varias políticas y propuestas que desde el Departamento de Educación nos gustaría comentar y discutir para mejorar para disminuir esta brecha de habilidades, que como en el informe que ya citó Gabriel anteriormente, que es el trabajo que se hizo con el BIDINTAL, el CIPEC y la UIA, también hubo un capítulo sobre habilidades que se le preguntó a las empresas cuáles eran esas habilidades que necesitaban en el presente de parte de sus trabajadores y cuáles serían esas habilidades futuras que también
van a necesitar de los trabajadores para una reconversión en sus fábricas, en sus empresas de cara a la industria 4.0, y aquellas que más surgieron como fuertemente importantes son que las habilidades que vinculan áreas de conocimiento, generación de conocimiento, investigación, junto con habilidades blandas, van a ser aquellas que generen la mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, de cara a una transformación tecnológica de las empresas y pensando que esto también va a tener un correlato en la formación de los trabajadores para el futuro, es en ese mix de habilidades donde creemos que hay que poner el ojo. Y esas habilidades, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo se van conformando? Hay hay distintas áreas que existen sobre las cuales se pueden pensar nuevas políticas y programas. Una de ellas es la educación formal, que es donde el sistema educativo, como ustedes saben, todos acá hemos transitado por el sistema educativo y todos tenemos comentarios y críticas al respecto, es un sistema muy grande, también muy difícil de ser modificado tan rápidamente y que tiene otros objetivos de formación y de educación que no son solamente que los niños y jóvenes se preparen para el mundo del trabajo, sino que tiene toda otra cantidad de objetivos que tiene que cumplir. Pero si nosotros pensamos en un país 4.0, en la educación formal se necesitaría programas y políticas en todos los niveles que ayuden también a pensar un modelo de país que sea con este tipo de industria y de mercado laboral. En la educación primaria es importante profundizar la enseñanza de las habilidades tecnológicas. En la educación secundaria es también importante, y también de cara a lo que mencionaba Gabriel anteriormente, pensando que la industria es aquella que genera mayores puestos de trabajo y con mejores salarios, pensar en políticas de promoción de la formación técnico-profesional, no solamente para los estudiantes y para la institución educativa en sí, sino también para la formación docente, y que esto pueda vincularse, sí, en la educación técnico-profesional con el tema de las prácticas y las tanto educativas como profesionalizantes en los lugares de trabajo, con un involucramiento mayor de las empresas. La semana pasada finalmente se logró una resolución de AFIP para incorporar practicantes de una manera más llana y más clara en las empresas, para que no sea leído como un trabajo mal registrado. Luego, también en la universidad sería necesario, y queremos también poder discutirlo, la promoción de las carreras vinculadas con ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, una promoción que implique cupos, que implique becas, que implique nuevos planes de estudio, que estén alineados a lo que mencionaba antes, a la visión de un país 4.0, y también en la educación de posgrado, de maestrías, de doctorados, poder contar con instrumentos que permitan incorporar conocimiento en las empresas, que permitan tener proyectos de investigación que estén vinculados con el mundo productivo, también pensando en lo que decía Gabriel sobre transformar el conocimiento en PBI, como traía Tecnalia. Y también dentro de la formación profesional, que es aquella área que vincula la educación técnico-profesional y también la educación superior técnico-profesional, que existan programas y políticas que permitan desarrollar un marco nacional de cualificaciones donde cada trayecto profesional y cada carrera pueda saber
cada profesional luego pueda saber dónde puede ir a trabajar, cuáles son los conocimientos que necesita para eso, y mejorar en un diálogo tripartito, junto también con los sindicatos que son muy fuertes en temas de formación profesional, poder mejorar los centros de formación profesional. Y por último, y más particularmente, pensando directo en la industria 4.0, nuevamente considerar dentro del sistema educativo el diseño de nuevos trayectos formativos, sobre todo en la educación secundaria, promover carreras nuevas y nuevas formas de aprendizaje, como puede ser el sistema dual alemán que nosotros en UIA hemos promocionado, y algunas de las empresas y cámaras socias lo están llevando adelante para vincular la formación tanto en la empresa como en un instituto educativo. Y también para empresas y cámaras, y sobre todo para las pymes, poder diseñar planes de capacitación y de formación para los dueños y gerentes de las pymes, para los empresarios pyme, que puedan conocer cómo incorporar tanto estas nuevas tecnologías vinculadas a la industria 4.0, como cómo formar a esos trabajadores que van a estar incorporándose en las empresas, siempre de cara a un escenario con un mayor mercado laboral. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Vicente Donato, soy el director de la Fundación Observatorio PYME. Quiero agradecer a la Unión Industrial Argentina porque somos, digamos, parte de la Unión, pero somos una institución independiente que fundó una alianza entre el rector de la Universidad de Bolonia, que es una universidad italiana, europea, pública, por iniciativa del ingeniero Roberto Roca, hace ya más de 23 años, y con el apoyo de la Unión Industrial Argentina se constituyó esta fundación que tiene estos 3 socios fundadores y cuya dirección científica y garantía de la rigurosidad metodológica es la misma Universidad de Bolonia por estatuto. Yo, naturalmente, como ustedes saben, la fundación el objetivo fue llenar un vacío informativo que hay en Argentina, que había en Argentina y que creo que estamos logrando llenar, que es la producción de información sistemática, continua en el tiempo sobre este segmento empresarial, que es un segmento que ustedes saben en Argentina y en todo el mundo, es un segmento que genera la mitad del valor agregado de Argentina, no es un elemento marginal, es un elemento central del desarrollo productivo de Argentina, y todavía nos falta porque en países más desarrollados la participación en el valor agregado y en el empleo de las empresas menores es aún mayor que el que tenemos en Argentina, de manera que un poco el lema de la fundación es más pymes, no es menos desarrollo, sino es más desarrollo. Yo voy a referirme a un aspecto muy particular que quiero llamar la atención sobre este tema en particular, que tiene una relación con un diagnóstico que la Fundación puso en agenda pública en 2017, que se trata de la relación entre los recursos humanos y la cantidad de empresas que tiene Argentina. Ustedes saben, y creo que lo han visto en algunas de las publicaciones que han circulado, Argentina tiene una anómala tasa, stock de empresas por cantidad de habitantes. Tenemos un stock de empresas por cantidad de habitantes de 20 empresas cada 1000 habitantes, es un número extraordinariamente bajo, anómalamente bajo con el resto del mundo. Uno podría pensar que Argentina tiene pocas empresas, pero son grandes, tampoco es así. La dimensión media de las empresas de Argentina es igual o menor a la de países que tienen un número 3-4 veces superior, una conformación productiva tremendamente baja, y además de este stock bajo tenemos una tasa de natalidad lamentablemente igual al crédito
a la del crédito al sector privado africana. Da vergüenza decirlo, pero en Argentina nace una compañía constituida como sociedad cada 2.300 habitantes. Eso en Brasil, en el promedio de América Latina es 500 habitantes, en Brasil es 300 y en Chile 150, y nosotros estamos en 2.300. Cuando uno va a ver, y estas son estadísticas del Banco Mundial, homologadas, comparables, es una debacle de la fauna y flora empresarial de Argentina de los últimos 20, 30 años. No es un fenómeno de corto plazo este. Y entonces nos preguntamos cuál es la razón por la cual nacen tantas empresas en Argentina, tan pocas empresas en Argentina, y por qué el stock es tan bajo. Y bueno, las respuestas, lo que dice la literatura y lo que dicen los datos, hay 3 razones. Yo voy a hablar de una hoy, pero las razones son la alta presión tributaria al nacer, es clásico, ¿verdad? El acceso al capital de trabajo y de financiamiento de la inversión. A nadie le alcanza el dinero propio para poder iniciar una actividad. Y eso es una fuente de inequidad terrible, porque solo los que tienen riqueza personal pueden emprender en un país que no tiene, de alguna manera, financiamiento. Esas son lo que las recetas de la literatura. ¿Por qué no nacen empresas? Por esta razón. La tercera razón, y es la que yo quiero referirme hoy, y lamento, es muy interesante el diálogo con el sector industrial y con el sector justamente también sindical, porque una de las razones por las cuales la tercera razón por la cual nacen pocas empresas en Argentina y en el mundo cuando no nacen, es por las capacidades técnicas difundidas en la población, el saber hacer difundido entre los millones de habitantes de un país. Y es un saber hacer que no se adquiere ni en la universidad ni en la escuela, sino haciendo, esto de aprender haciendo. ¿Dónde se aprende a trabajar? Se aprende a trabajar en las empresas, y de las empresas nacen otras iniciativas generando otras nuevas actividades que se van reproduciendo, y entonces decimos producción de empresas a través de empresas. Este es un poco el mecanismo. ¿Cuál es la situación en Argentina con nuestros recursos humanos técnicos, que son los técnicos del saber hacer? Lamentablemente es una situación, y traje, no sé si tengo los datos aquí, no importa, los pueden ver después, los podemos distribuir, es una situación de debacle de los recursos humanos. En los últimos años la demanda de trabajo cayó del 40% aproximadamente, y sin embargo las dificultades para contratar universitarios, técnicos y también recursos poco calificados aumentó en el 70% en el caso de los universitarios, en el 30% en el caso de los técnicos y en el 15% en el caso de los recursos no calificados, gente sin calificación. De manera que el drama de la debacle en los recursos humanos es importante, y si nos vamos a medir internacionalmente vamos a ver que ahí tenemos que hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a este tema? Básicamente y afortunadamente, voy a referirme solo al tema de las escuelas técnicas, no a las escuelas de formación profesional, las escuelas técnicas secundarias, porque hay una buena ley que tiene Argentina y que está siendo subutilizada, que es la Ley de Educación Técnica Profesional. Esta Ley de Educación Técnica Profesional obliga a que los estudiantes de las escuelas técnicas secundarias, antes de graduarse, tengan que hacer 200 horas de práctica profesional en una empresa. Es una materia que se realiza en una empresa, y hace una semana nada más hemos logrado un gran triunfo, que es que la AFIP logre instalar un pequeño casillero donde diga que las prácticas profesionales no son una relación laboral, y esto estaba trabando desde hace 10 años la posibilidad de que los chicos pudieran hacer esta materia en las empresas y no lograran hacerlo. ¿Qué hacer?
realmente tenemos esta ley de educación técnica profesional, donde no hay ningún costo para las empresas que reciben a los practicantes. Afortunadamente, la AFIP acaba de habilitar ese casillero que deja tranquilo a las empresas. Tenemos que colocar, Argentina necesita colocar 50.000 jóvenes de escuelas secundarias técnicas cada año. 50.000 jóvenes que se gradúan todos los años y que para graduarse deben hacer esta práctica profesional. ¿Cuántos jóvenes se colocan hoy en Argentina? 7.500, 8.000. ¿Quién los absorbe? Obviamente las las grandes empresas del país, pero que no son suficientes para poder absorber semejante masa de jóvenes que además, formados en el saber hacer, sería un cambio fundamental para el mercado del trabajo argentino, para la dinamización también de este mecanismo de formarse en las empresas. Que nosotros, ayudando allí, les quiero mostrar, a ver si me ayuda Gabriel, no, pasame la otra, sí, esa, otra, esa. ¿Qué es lo que está haciendo la Fundación ayudando al Estado argentino para lograr promover que las pequeñas empresas abran las puertas para estos jóvenes practicantes? Estamos ayudando con esa alianza de empresas, falta ahí Tenaris, estas 5 grandes empresas que cada una de ellas tiene sus propios programas de incorporación de jóvenes practicantes, están apalancando a la Fundación para que la Fundación pueda ayudar a que estos jóvenes se coloquen en todas, que logremos colocar 50.000 jóvenes en Argentina. No logramos lograr solo desde la Fundación o desde las uniones industriales con las cuales estamos trabajando. Es necesario armar una gran alianza de instituciones territoriales para hacer un trabajo que les quiero mostrar, que es simplemente mapear las empresas, ver dónde está la escuela, ver cuáles son las escuelas que están alrededor, encuestar a la empresa, preguntarle si está dispuesta a recibir un practicante, entrenar a la empresa pequeña para que reciba el practicante, y este es un trabajo territorio por territorio para el cual necesitamos justamente armar una red gigante. Voy terminando. Si me pasás, Gabriel. Les quiero mostrar un ejemplo, piloto. Ese es cómo se hace el trabajo. Se identifica la escuela y se identifican las empresitas, de empresas pymes, menos de 200 ocupantes que están alrededor. Quiero ir a la otra, que es la encuesta, y con esto termino. Este es un ejercicio piloto, pero que nosotros, ¿cuál es la propuesta de política pública? Reforzar al INET con igual presupuesto que el que tiene o mayor presupuesto, pero para poder apalancar en todo el territorio argentino estas acciones microterritoriales, empresa por empresa, para recibir a los chicos. Hicimos un ejercicio piloto, ahí tienen, encuestamos 400 empresas, de las cuales 200 encuestas, 200 dijeron estoy disponible para recibir a los chicos. ¿Cuántos chicos van a recibir? Una nos dijo 1, 2, 3... 500 jóvenes que se van a incorporar en este nuevo ejercicio, en este ejercicio que hemos hecho solo para un microterritorio. El año pasado eran solo 59 empresas las que recibían practicantes, este año van a ser 205, y con el trabajo, la resolución del tema de AFIP, creemos que el año que viene van a ser las 500 empresas. Así que, ¿cuál es la propuesta? Apoyar al INET, reforzar el presupuesto del INET, construir alianzas privadas para ayudar al Estado a que pueda cumplir esta acción. Esto se llama subsidiariedad del Estado, se hace en todo el mundo, especialmente en Europa. La sociedad civil puede hacer acciones que el Estado central a veces es dificultoso que las haga. Esa cooperación público-privada en este tema no va a resolver el tema del desarrollo de la Argentina, pero sí va a lograr formar 50.000 jóvenes cada año que van a mejorar la perspectiva de desarrollo de las pymes y de la natalidad empresarial que se genera a partir de este saber hacer. Así que yo agradezco a la Unión Industrial. Miguel dijo que somos inquilinos, efectivamente estamos alquilando
el tercer piso acá arriba, pero no somos solo inquilinos, la UI es parte de nuestro Consejo Constitutivo y nos explotan un poco con los datos. También pasamos datos a la Unión Industrial y estamos colaborando y estamos muy contentos con el equipo del CEO, que es un equipo de jóvenes extraordinariamente dinámicos y estamos muy contentos. Así que buenos días, gracias. Muchísimas gracias entonces a cada uno de los disertantes de este panel, propuestas macro y micro, productividad y nuevas tecnologías. Los despedimos con un aplauso y de inmediato les contamos cuál será el próximo panel que va a estar exponiendo. Primero les contamos el tema.